En este video te enseñaré cómo generar las descargas de Epic Games para que cada vez que descargues un juego, ya sea GTA V, Fortnite o cualquier otro juego que tú quieras descargar, nuestra descarga se descargue lo más rápido posible. Así que para empezar esto, voy a instalar cualquier juego que tenga por aquí y como pueden ver aquí está mi velocidad de descarga. A mí en este momento me va un poco lento, por lo general me suele ir mucho más alto que esto y quizás a alguno de ustedes les aparecerá que esto de vez en cuando les baja a cero y se queda totalmente quieto. Así que el primer paso que tenemos que hacer cuando ya tengamos nuestro juego descargando es abrir nuestro administrador de tareas. En mi caso por aquí tengo un acceso directo a él. Luego iremos a la parte de detalles, damos en cualquier aplicación y presionamos luego la tecla E y nos seleccionará automáticamente la aplicación de Epic Games. Damos clic derecho, establecer prioridad y le colocaremos en alta. Después de esto probablemente nuestra descarga irá un poco más rápida ya que el PC está destinando todos los recursos hacia esta aplicación. El segundo método que vamos a hacer es limitar nuestra conexión a internet desde el launcher. Mucha gente se preguntará por qué la limitaré. Si entre más velocidad tenga, mejor me van a ir las descargas. Bueno, les explico rápidamente. Al limitar nuestra velocidad de descarga, va a hacer que vaya mucho más estable la descarga y no se demore tanto. Es algo parecido a los FPS. Cuando tenemos los FPS ilimitados, suben y bajan constantemente, pero cuando los limitas, estos se mantienen estables y fijos y no nos va a dar ningún tipo de tirón dentro del juego. Por eso es la importancia de limitar nuestra velocidad de internet, porque es un efecto muy parecido al de los FPS. Si tú no limitas tu velocidad de internet dentro de Epic Games, esta va a estar muy inestable y va a hacer que nuestra descarga se demore mucho más tiempo en descargar. Para limitar la velocidad de nuestro internet, antes que nada le quiero dar las gracias a Orlando HD. Es un youtuber del cual me inspiré para hacer este video y de él saqué esta tabla que están viendo por aquí, que por supuesto estará en la descripción del video para que la vean. Y nada, vamos a empezar. Como pueden ver, en mi caso tengo 400 megas de internet simétricas. En el caso de ustedes, pues simplemente se van a Google, colocan test de velocidad y hacen un test y miran cuántas megas de internet tienen. Repito, yo tengo 400 megas simétricas, pero esto sirve para cualquier persona. Como pueden ver por aquí a la izquierda nos aparecerán las diferentes velocidades de internet. Yo bajaré hasta las 400 megas, pero ustedes lo hacen con las megas que ustedes tengan. Al momento de yo tener 400 megas de internet, mi internet me va a descargar un máximo de 40.000 kilobytes por segundo. Ahora si revisamos esta columna, básicamente nos dice el 50% de mi máximo, que son 20.000. Entonces cogeremos esta cantidad y la colocaremos aquí en ajustes de Epic Games y en limitar descargas, y colocaremos nuestro 50% dependiendo de las megas que tú tengas. Y como pueden ver, esto ya va a hacer que la descarga vaya mucho más rápido que antes y mucho más estable. Ahora regresaremos a nuestra tabla y le haremos una suma del 20%. En mi caso voy a sumar 8.000. Volvemos a ajuste, quitamos los 20.000 y colocaríamos 28.000. Damos enter y esto debería ir mucho mejor que antes. Luego esperamos a que se estabilice y subimos ahora otro 20%. En mi caso le sumaré otra vez 8.000 y esta ahora sí va a ir volando. Volvemos a esperar a que se estabilice y vamos a hacer nuestro último aumento. Entonces si yo le sumo otra vez 8.000, ya me pasaría de mi límite, que son 40.000. Por lo tanto vamos a sumarle la mitad de 8.000, que serían 4.000 para un total de 40.000, que es el máximo que soporta mi internet. Damos enter y como pueden ver ya estaríamos en nuestro máximo. Recomiendo hacer esto cuando no haya mucha gente en tu casa, porque el internet va a estar muy lento. También recomiendo que descargues este tipo de juegos tan pesados por cable, ya que se descargarán mucho más rápido que si tenemos una conexión inalámbrica. Ahora si tú quieres aumentarle un poco más de velocidad, puedes aumentar el 10% que está en la tabla. Eso sí, ya vas a estar sobrecargando un poquito más el internet, ya que si lo haces bajaríamos a nuestro límite de internet. En mi caso mi 10% es 4.000, pero lo vamos a hacer de todos modos si queremos más velocidad. Por lo tanto si le sumo esto me quedaría en total 44.000. Le borramos 40.000, colocamos 44.000, le damos enter y como pueden ver volvería a aumentar la velocidad, claro que sí. Ok, pausa. Aquí necesito decir algo súper importante, ya que ustedes se preguntarán que por qué me descarga más lento ahora y antes me descargaba mucho más rápido. Y esto es por una única razón, y es que se me olvidó mencionar algo súper importante que ustedes tienen que hacer sí o sí para que esto funcione. Y ustedes se preguntarán qué es lo que tengo que hacer para que esto funcione y me vaya rápido desde un principio. Así que para hacer esto lo único que tienen que hacer es cerrar su Epic Games o su launcher. Lo cierran desde aquí del todo también. Clic derecho, salir, aceptamos y como pueden ver venimos al escritorio. Aquí tenemos el logo de Epic Games. Tenemos que darle clic derecho, tenemos que darle en propiedades y tenemos que darle en compatibilidad. Aquí tendremos que marcar la cajilla que dice
ejecutar este programa como administrador. Una vez que ustedes la marquen, damos a aplicar y aceptar. Ya con este sencillo paso, su Epic Games o launcher, como ustedes quieran decirle, ya funcionaría al máximo de velocidad de internet. Eso es lo único que tienen que hacer para que se les descargue como yo lo tengo. Y para que no hayan problemas, para que vaya súper rápido. Eso sí, tengo que decirte que esto va a hacer que tu PC vaya un poco lenta. Por eso recomiendo que cuando descargues un juego o una aplicación, como tú quieras, recomiendo dejar quieto el Epic Games y no tocar el PC. Porque el PC, si tú abres por ejemplo Google o otra aplicación, va a estar muy lento porque tienes descargando un juego. Entonces simplemente déjalo quieto y sigamos con el video. Y nada, como pueden ver, la velocidad es muy distinta a la del principio del video. Esta es mucho más estable, mucho mejor, y se descarga mucho más rápido que la que teníamos al principio del video. Recuerden usar código Fabilli en la tienda de Fortnite para que me apoyen. Suscríbete y mira este video si quieres ser un pro en Fortnite.